El cómic americano está perdiendo su relevancia en la actualidad. En los últimos meses, por no decir años, hemos visto que la industria del cómic ha estado perdiendo demasiado terreno frente a su similar oriental, el manga. Solo que ahora esto es mucho más notorio. Si bien estas declaraciones, para muchos, podría ser motivo de risa, teoría conspirativa, o lo que escucharías de tu típica página de Facebook exageradamente tachada de negativa, lo cierto aquí es que esta es una verdad que no se puede negar más, y que cada vez más personas parecen darse cuenta, no solo en el mismo Estados Unidos, sino que también en Japón y otras partes del mundo, incluido nuestro territorio. Esto debido a que, como puedes ver, las impresiones a blanco y negro, están destronando a grandes íconos de la cultura popular como Batman y Superman, al punto en que One Piece, un manga de 1997, está a casi nada de superar en ventas totales a los cómics del último hijo de Krypton. Mientras que ya superó las ventas totales del Caballero de la Noche. Estos últimos los cuales llevan vivos desde 1940, y no solo eso, sino que podemos ver la gran cantidad de ventas que el cómic oriental ha conseguido en el último año, siendo Kimetsu no Yaiba, el más grande exponente. Esta obra por sí sola logró básicamente humillar a toda la empresa americana de cómic durante el 2020. Mientras que el cómic americano registró 15.5 millones de ediciones vendidas en total, Kimetsu registró 82.345.447 copias según el medio japonés Oricon, el cual realiza seguimientos de ventas de mangas en su país de origen. Este logro es increíble, y más en un año, que de más está decir, ha sido difícil para todo el mundo. Por lo que el logro es todavía más impresionante. Razón por la que esto no ha dejado a nadie indiferente. Por lo que cabe preguntarnos aquí es ¿qué ha pasado? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué podemos esperar de este escenario? En este video, trataré de buscar y explicar, en base a mi opinión y experiencia, los motivos por los que creo que se dio este fenómeno. Si bien el tema podría ser largo, trataré de no profundizar demasiado para mantener el video conciso. El fin de este video es el entretenimiento y el debate, ya que sería demasiado precipitado de mi parte decir que estamos ante los últimos días del cómic americano como tal. La industria ha estado en crisis antes, tanto creativa como financieramente. Es cierto, estamos ante una nueva crisis, pero esta podría ser superada en un futuro. Lo único que quiero es tratar de que se puedan dar una opinión al respecto, por lo que la última palabra la tendrás tú. Así como también aclarar que, en esta investigación estoy tomando en cuenta a las editoriales grandes, como lo serían DC Comics y Marvel Comics, debido a su mayor alcance, legado, y popularidad a nivel mundial. Empecemos. El tiempo avanza, los gustos cambian, nada permanece igual. Eso pasa desde cosas tan relevantes como la sociedad, hasta las más triviales como el entretenimiento y el ocio. Vengan niños, les contaré una historia. Hace mucho tiempo, cuando el milenio tenía más de un cero en su numeración. Intenta otra vez. Un poco más. Perfecto. Tenías que ingeniártelas para no morir de aburrimiento, si no podías salir a jugar con tus amigos, tenías que conformarte con la televisión, y si no había televisión, o la radio, y no tenías alguna historieta, y odiabas los libros, estabas en serios aprietos, ya que el internet era un lujo en ese entonces. Y si ya de plano no tenías nada que hacer, pues podías darte por bien jodido. A lo que quiero llegar es que, la vida cotidiana no es como antes, tenemos muchos otros modos para invertir nuestro tiempo, diversos modos que compiten los unos contra los otros por tu atención. Ya sea en el descanso, en la escuela, el trabajo, o en casa. Cosa que algo como la pandemia ha logrado incrementar bastante. El aumento no solo de los aislamientos en el mundo, sino que la falta de actividad fue por mucho, el mayor impulsor para que las personas que no podían trabajar, o cuya actividad terminó demasiado limitada, buscaran más modos para invertir su tiempo, y como hemos podido ver, esto le vino perfecto a varias empresas que han logrado obtener e impulsar algunos de sus productos, incluso en tiempos tan duros como estos. Recordemos, esta es una competencia, la cual se ha acrecentado, y aumentará a medida que el tiempo pase. Sinceramente, considero que de lejos este es el motivo menos serio de todos. Ya que esto se debe al hecho de la variedad de métodos de esparcimiento en la actualidad. Por lo que los cómics, así como el manga, son solo una de varias opciones en un mercado en crecimiento. Por lo que la pregunta aquí sería: ¿cómo ha afrontado la industria esta competencia?
Los superhéroes son personajes, sus historias si bien nacieron en los cómics, estas pueden ser adaptadas a diversos medios. Anteriormente el método predilecto eran los dramas de radio, como el de Superman, del cual se creó la kriptonita. O también el del escarabajo azul. No obstante, a medida que el tiempo avanzó, se optó por cosas como series animadas, o hasta libros novela. No obstante, en la actualidad, si bien siguen existiendo algunos de estos medios para exponer a los personajes a otras audiencias, algunos con buenos resultados, y otros con resultados. El método por excelencia son las películas y juegos. Debido a los recursos con los que estas industrias cuentan, a diferencia de años anteriores, siendo el mayor ejemplo que tenemos el universo cinematográfico de Marvel, que está vigente desde 2008. Y a pesar de algunos tropiezos, sigue siendo en parte relevante para el colectivo popular. Y eso se demuestra con tener el récord de ser la película con más recaudación de la historia. E incluso con cierta competencia. Competencia que se sabotea sola, pero competencia a fin de cuentas. Asimismo, tenemos los juegos para diversas plataformas, como lo sería el Spider-Man de PS4, considerado para muchos el mejor del personaje. El Marvel Ultimate Alliance para Nintendo Switch, que ha vendido muy bien a pesar de ser exclusivo, o también el juego de Avengers. Ok, no, tal vez no el juego de Avengers, debido al éxito en masa de estos medios, las editoriales, o empresas madre, tal vez prefieran optar por trasladar sus esfuerzos a estos medios y dejar a las historias impresas de lado. Algo que parece que ya está ocurriendo, debido a que durante el último año se han experimentado varios despidos en ambas empresas, algo que se agravó más con la pandemia. Mientras que las mismas Marvel y DC han comenzado a aumentar la producción de series para sus servicios de streaming, lo cual también abre otro posible efecto negativo en los cómics, y es que, antes eran los cómics quienes guiaban a las películas y juegos, pero puede que sea todo al revés, y los cómics tengan que adaptarse a estos medios. Lo cual terminaría por quitarles cierta identidad que los caracteriza. Ya que no son contados los casos en los que un personaje se ha tenido que ver, por decirlo de cierto modo, infantilizado, para que sea apto para todo público. Pero a su vez quitándole parte de lo que lo hacía reconocible en un inicio. Y seamos sinceros, si se da ese caso, entonces ya podemos decir con toda certeza que los cómics ahora sí murieron. Considero que últimamente, las ideas o nuevas propuestas de los grandes del cómic, han sido interesantes. De entre las propuestas que se nos han presentado, tenemos a los conocidos como los New Warriors, el cual es un cómic que ha tenido demasiada repercusión, debido a sus personajes, ya que estos cuentan con diseños y nombres, algo cuestionables. Con respecto a su historia, pues, no puedo hablar, ya que lo único que sabemos del cómic, es su tráiler promocional lanzado en marzo de 2020. Esto se debe a que la historieta jamás salió a la venta. No estoy bromeando, Marvel jamás sacó el proyecto a la venta, por lo que estamos hablando de material perdido aquí. Y considerando que el autor de esta cosa se fue a trabajar en otras obras dentro de la misma editorial, podemos dar por sentado que los New Warriors están muertos. También podemos hablar de cosas como los cómics de Star Wars, publicados también por Marvel, los cuales no han tenido tampoco las reseñas más favorables, y se han llevado las burlas de toda la comunidad, por sus ideas algo bizarras. En el sentido anglosajón de la palabra. Mientras que por el lado de DC tenemos varios casos. Y es aquí donde comienzo a sentir que esto es una competencia por ver quién causa más memes y risas involuntarias. Actualmente, quien se ha llevado el foco de atención, para bien o para mal, es I Am Not Starfire, de Mariko Tamaki y Yoshi Yoshitani. El cual es una historia acerca de la hija de Starfire. No. Esa no. Sí, esa misma. Como pueden ver, el estilo de arte no es el mejor a mi parecer, y tampoco diría que la historia resalte de nada, razón por la cual ha sido mal recibida, siendo motivo de crítica su personaje principal, la cual es odiosa, así como la trama, siendo llamada fanfic autosatisfactivo. Cosa que no habla muy bien de la obra. Otro ejemplo que tenemos, pero ya usando al Caballero de la Noche, es el ya olvidado, Gotham Hike. No. Esa no. Sí, esa misma. Una especie de historia romántica para jóvenes, usando a los personajes de Batman, Gatúbela y el Joker, pero con sus identidades reales. Lo poco que sé, es que esta historia se toma demasiadas libertades creativas, cambiándole incluso la raza a algunos personajes, siendo Bruce asiático, y Alfred homosexual. Pero nos estamos adelantando.
No vi mucho de la trama, porque, la verdad, no me interesa buscar el cómic, pero hasta donde sé, las recepciones fueron mixtas, tirando a negativas. Tal vez porque se siente demasiado alejado del material original. El punto es que, las nuevas propuestas no están convenciendo a nadie, o solo lo hacen con un grupo reducido, y a pesar de que sería erróneo decir que todas las historias actuales presentan ideas igual de ridículas, está más que claro que son las malas ideas las que se llevan toda la atención. Aquí voy a meter un poco más mi experiencia, y es que he tenido mejor suerte encontrando aplicaciones oficiales para leer manga. El ejemplo que se me viene a la cabeza es Manga Plus de Shueisha, la cual no es perfecta tampoco, pero es una buena oportunidad para leer obras que quiero seguir de forma oficial, con una traducción fácil de entender, a menos que uses Twitter, así como obras disponibles de manera exclusiva y gratuita. A mi fácil acceso al manga, agreguémosle la piratería, lo cual, si bien es malo, también recordemos que, en ocasiones, esto puede ayudar a las empresas con la venta de sus productos o a subir su popularidad. Por ejemplo, el ya desaparecido Mangastream, el cual traía varios mangas con buena calidad de imagen y traducción, o también Mangaro, o Mangadex, las cuales tenían un gran catálogo, pero que salieron de internet por cuestiones de la piratería, o razones ajenas a las mismas. Si bien los cómics poseen también formas de lectura digital, no he podido tener acceso a ellas, ya que me cobran de 5 a 10 dólares para ingresar, por lo que no puedo dar una opinión concreta, mientras que la aplicación oficial de la Shonen Jump me cobra 2 dólares, pero al menos me muestra lo que me ofrece. Por el lado del material impreso, he podido ver que existen tiendas especializadas, pero no son muchas, habiendo a lo mucho una en mi ciudad, aunque también estas pueden encontrarse en librerías de manera sencilla, pero un poco más caras que los mangas. Por lo que también considero que el precio es un factor a tomar en cuenta al momento de escoger lecturas. Pasando ahora al ámbito norteamericano, podemos ver que varias librerías en ese país están optando por dejar de comprar cómics americanos para su venta, pero a su vez optan por la venta de manga, reduciendo su espacio para cómics cada vez más. Esto mismo también puede verse en el número de tiendas centradas en cómics que están quebrando, debido a las numerosas pérdidas que estas reciben, ya que una vez son compradas a la distribuidora, estas no pueden ser reembolsadas, por lo que, a largo plazo se estaría dejando a las impresiones occidentales con un menor mercado y forma de difusión legal. Como bien he mencionado, en este análisis me estoy centrando en empresas grandes, editoriales muy conocidas. Por lo que uno se debe preguntar, ¿y qué hay de las otras editoriales? Un ejemplo sería la editorial Boom, la cual ha publicado obras como Berserker. No confundir con el de Miura, sino el de Keanu Reeves, el cual ha sido un gran éxito en su financiamiento en medios como Kickstarter, así como en ventas durante el mes de febrero de 2021. No he podido leerlo aún, pero dicen que tendrá una serie de televisión, así que trataré de darle una oportunidad. El problema es que quien tiene los derechos es Netflix. Y pues... En otros ejemplos, tenemos cómics como el de los Power Rangers, también de la editorial Boom, el cual también alcanzó no solo una buena cifra en crowdfunding, sino que este mismo parece que también fue bien recibido tanto por su historia, como por tener un gran estilo de dibujo. Además de estar basada en una serie con ya mucha trayectoria. Aunque claro, esto no quiere decir que todas las editoriales menores estén libres de material cuestionable, ya que tenemos ejemplos como Mother of Madness, el cual es un cómic de, y escuchen bien, una madre soltera que gana poderes en base a su menstruación. Es en serio. Este cómic de la editorial Comixology, y escrita en parte por Emilia Clarke, sí, la de Juego de Tronos. Se estrenó en julio y parece que tiene ventas relativamente buenas. O al menos eso pude entender al ver ciertas tablas, pero no me consta. Otro también sería Ninja, de la editorial Valiant, el cual se ve increíble. O al menos su portada alternativa. Ya que la verdadera portada es esta. No, no me lo estoy inventando, esta es la verdadera portada. Y así se ve el cómic. Con todo esto no quiero decir que necesariamente las editoriales menores o independientes hagan trabajos enteramente buenos o malos, pero claramente existe material de todo tipo y que mucho de ese material haya podido, según tablas de ventas, irrumpir en la hegemonía de los grandes de la industria, en especial cuando editoriales como Boom solo tienen 15 años de haber sido fundada. Realmente da un mensaje de que todavía el mercado americano tiene público, pero que no ha sido explotado del todo.
Y aún así, no lo hacen. Esto aplica más para los novatos. Si quieres empezar a leer una obra, en teoría, se debe leer desde el ejemplar número 1 hasta el final. Pero por ejemplo, si quiero leer al Trepamuros, ¿tengo que leerlo todo desde 1962? Tengo entendido que esto no es tan necesario, y en parte creo que está bien, ya que si bien la gente tiene problemas con leer algo como One Piece que tiene 24 años, más con algo que lleva en el mercado casi 60. Tal vez pierdas algunos detalles y giros en la trama, pero no te quedarás tan atrás. Otro problema es el de las diferentes historias. Por ejemplo, compras 2 cómics del Cabeza de Rey, solo para enterarte que tomaste 2 títulos que no se relacionan para nada, a pesar de tener el mismo personaje en la portada. Esto es al parecer para ayudar a los novatos a que no se atrasen. ¿Pero no terminas creando confusión innecesaria? Además, ¿no existen otros medios para ayudar a los novatos como el cine y las series? Por último, y creo que este es el mayor problema, ¿cuáles historias son o siguen siendo canónicas? Porque los reinicios de la continuidad existen, también los universos paralelos, historias eliminadas, orígenes con elementos cambiados. ¿Ven a lo que quiero llegar? En mi caso no tengo problemas en leer un poco más, pero ¿cuántos no se habrán abrumado por lo que mencioné? Y si bien, se puede argumentar cosas como que el universo 6.1.6 y el Ultimate se fusionaron, o que la continuidad de lo que sigue desde Crisis en Tierras Infinitas, no es la misma que de los nuevos 52. Recuerden que estamos hablando de novatos que seguro vieron las películas, y decidieron entrar a este mundo, por lo que a veces te verás forzado a ver guías para poder entrar a leer cómics. Yo para este video me vi como 5, solo para repasar mi punto. Y sí, el manga también cuenta con material extra como las novelas, que a veces sirven para expandir o rellenar huecos argumentales, pero en sí son parte de una sola franquicia, y a veces ni son obligatorios. Sin mencionar que pueden terminar siendo adaptados al anime, lo que te ahorra tener que buscar las novelas. Seguirle la continuidad a un personaje tan longevo en manos de diversos escritores, obvio llevará no solo a puntos bajos de calidad o posibles contradicciones, sino a interpretaciones demasiado alejadas de un mismo personaje. Al ser este muy distinto a otros medios, o a cómics previos. El cómic americano debe buscar un mejor modo para hacer que sus continuidades se respeten o sean fáciles de seguir sin necesidad de fastidiar un legado tan prominente de personajes tan reconocidos. Quiero que pienses en los últimos 3 títulos de manga que has leído. Puedes incluso poner uno por género. Estos son los míos. ¿Listo? Ahora quiero que respondas cuál de todos ellos se parece o mínimamente crees que podría ser publicado por las grandes casas editoriales que estamos mencionando en este video. En mi caso, diría que solo esta, más que todo porque es una comedia con acción y elementos gráficos, cosa que puedes leer en cómics como Deadpool. Pero, ¿y los otros 2? De uno ya hablé largo y tendido en un iceberg, mientras que el otro es sobre 2 chicos que quieren publicar un manga en una editorial famosa para cumplir una promesa. Lo cual piensas y dices, no creo que algo como esto se publique en Marvel o DC. Y en parte tienes razón, si bien se han publicado cómics centrados en el romance, o la creación de cómics y sus autores, estos no son muy comunes, siendo algo que a veces no repercute demasiado, o se hacen a modo de homenaje. Esto puede ejemplificarse mejor de acuerdo a lo establecido por el señor Chuck Dixon, el cual es un escritor veterano para varias editoriales, y quien ha declarado lo siguiente. En el manga japonés hay cómics hasta sobre golf. No es que exista uno, sino que hay varios sobre el tema. Y en mis videos he hecho referencia a uno de mis mangas favoritos sobre la pesca. Se trata solo de pescar. No se trata de vampiros pescando en otro planeta, o brujas pescando, o pescando después de un apocalipsis zombie. Se trata de chicos pescando. Pescar desde botes, pescar en la orilla, pescar desde las orillas de los ríos, y las historias son fascinantes, bellamente dibujadas y bellamente realizadas. Pero aquí, ¿qué obtenemos? Tenemos superhéroes, o superhéroes mal hechos. Realmente no hay nada más en las empresas principales. Son superhéroes, superhéroes, superhéroes. Y todos son avatares de la agenda política de los escritores. Y es que por ejemplo, ¿quieren un manga de terror, o con elementos psicológicos? ¿Quieres acción? ¿Quieres una comedia romántica cuyo final no te dé ganas de buscar al autor a su casa? Eso no existe, pero se aprecia el esfuerzo.
No puedo sino concordar con lo que el señor Dixon dice, y es que por más personajes que sean, y tengan diversas interpretaciones, no puedes hacer que se alejen demasiado de su faceta de héroes, sin caer en cosas algo raras y hasta forzadas. Sí, Gotham High, te estoy hablando a ti. ¿Cuánto tiempo puedes usar el mismo personaje, recurso o historia hasta que se sienta viejo o desgastado? ¿Cuántas veces más podemos recordar, o vivir de ciertos eventos hasta que no sean solo meras parodias de lo que fueron en un inicio? ¿Cuántas veces más vamos a revivir personajes muertos, quitándole el peso debido al momento, o su importancia narrativa, o ya de plano la tensión a la obra? Know my name and fear it. I am Onslaught. El mundo de los héroes, en cierta medida, se siente tan inalterable de forma significativa que todo hecho pasado parece de cierto modo, irrelevante, por decirlo menos. Ya que son eventos que, debido a los constantes reinicios y resurrecciones de los personajes, simplemente se sienten vacíos, como un recuerdo de algo que pasó una vez, en lugar de algo que verdaderamente afectará a la historia o al personaje y su mundo a futuro. Como un ejemplo, Civil War, para muchos es una historia increíble y muy buena. El universo Marvel fue dividido por una guerra ideológica, donde la buena voluntad de los hombres desembocó en ellos y sus compañeros en una pelea sin sentido, y afectando a la gente que juraron proteger. Al final uno de ellos perdiendo la vida de un modo trágico, en medio de un complot, e incluso mostrando las 5 etapas del duelo a través de varios personajes con un final emotivo. Este, si bien es un final triste, le da un giro dramático al evento y recalca que, en la guerra, incluso los vencedores terminan perdiendo más de lo que ganan. El problema es que todo esto se cae cuando un año después, traen a Steve Rogers de vuelta, usando elementos como viajes en el tiempo, la transferencia de cuerpos y el control mental. Otro ejemplo serían todas las veces en las que Batman debió entregar el manto a un sucesor, y si bien él ya lo hizo, fue por un periodo corto de tiempo. Es cierto, Batman solo hay uno y es Bruce Wayne, pero el mismo personaje menciona que Batman no es una persona, sino un símbolo, por eso no tiene problemas en ceder el manto. Considero que el personaje ya ha evolucionado bastante, si bien sigue siendo un antihéroe, él mismo, ya se ha rodeado de gente, la cual lo ha ayudado, de cierto modo a alejarse de los traumas, que lo obsesionaron con ser Batman en primer lugar. Además de que incluso, en una historia Batman se encuentra con Thomas Wayne, su padre, en otra línea temporal. El cual le pide que por favor deje el manto y que no se martirice por lo sucedido, lo cual si bien podría ser motivo para retirarse, parece que esto no llegó a ningún lado. Ciertamente esta especie de status quo es un poco descorazonador, porque a veces da la impresión que los escritores no desean arriesgarse, o si lo hacen, para evitar las críticas, deciden volver todo a como estaba. Algo que también creo que es en parte responsabilidad de los mismos fans, al desear que todo esté como siempre. Lo que solo refuerza el ya conocido lema: en los cómics, nada es para siempre. Eso fue entretenido. Pero no es el final de este tema. Es solo que quiero probar haciendo videos más cortos, apuntando ahora a 20 minutos como máximo. Así que esperen la segunda parte próximamente, en el cual ahondaremos en apartados un poco más serios. Asimismo, me ayudarían mucho que compartan este video para que más personas puedan verlo y me motive más a sacar la segunda parte. Comenten, suscríbanse, activen la notificación y denle like al mismo. Es más, si pueden hacer lo mismo con todos los demás videos de mi canal, sería fantástico. Estoy orgulloso de mi trabajo y por eso quiero que este sea conocido por más gente, por lo que se los agradecería bastante. Eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.